Hola, buen día. En la lección de hoy vamos a hacer un cambio de tema que es uso de sustancias nocivas, uso y abuso de sustancias nocivas. Y bueno, realmente el consumo de sustancias en los adolescentes puede ir desde la experimentación, que únicamente lo hacen una vez, ya sea alcohol, tabaco, que son las sustancias legales, o el consumo de alguna otra sustancia ilegal. O puede ser un trastorno grave de consumo por sustancias, siendo las más frecuentes pues las legales, porque no hay una repercusión eh, en ello, tan grave en ello, aparentemente. Todo el consumo de sustancias, incluso el uso experimental, va a ponerlos en riesgo de problemas a corto plazo. Un problema a corto plazo puede ser accidentes, peleas, actividad sexual imprudente o no deseada, incluso sobredosis por el mal manejo en la sustancia, sobre todo cuando es de uso ilegal. Y bueno, son más vulnerables a los efectos del consumo de la sustancia y tienen mayor riesgo de desarrollar consecuencias también a largo plazo, como trastornos de la salud mental, bajo rendimiento en escuela, trastorno por consumo de sustancias que ya afecta el cuerpo fisiológicamente, o sea, físicamente. Y primero vamos a hablar de las legales, que es abuso del alcohol, uso y abuso del alcohol. Primero, determinar la diferencia entre abuso y dependencia, porque pues no es lo mismo. Antes de abuso, antes de abuso está el consumo social, que es bien aceptado. Consumo social se refiere a que lo haces, por ejemplo, un fin de semana, no sé, en una fiesta, en un sábado y consumes una o dos bebidas. O es una comida familiar y consumes una o dos bebidas. Entonces, eso es un consumo social en un cumpleaños de un amigo, siempre y cuando no pase, en el caso de las mujeres, dos bebidas y en el caso de los hombres, tres bebidas. Que esto, bueno, es muy variable dependiendo del tipo de alcohol que se esté consumiendo. El abuso se define como un patrón de consumo desadaptativo con repercusión negativa en múltiples campos del funcionamiento del paciente. Ok. ¿Qué es desadaptativo? Cuando quieres consumir alcohol, por ejemplo, un lunes, un martes, a pesar de que tengas que trabajar o que tengas que estudiar, cuando te está afectando tu núcleo familiar, que hay conflictos quizá por el gasto del dinero que se utiliza en consumo de alcohol o porque estás faltando a tu trabajo de escuela y entonces en el trabajo te están descontando, estás perdiendo también dinero, hay maltrato quizá verbal o hasta físico con las personas que te rodean, tu familia, amigos, cuando te afecta en forma legal, que de alguna manera te pasas un alto o tuviste una pelea callejera o un accidente vial o algo que ya tenga otras repercusiones. Eso es un patrón de consumo desadaptativo. ¿Sí? Entonces es muy variable. Hay 5 grados de consumo desadaptativo. Entonces puede ser desde muy leve, casi imperceptible, hasta abuso de alcohol muy evidente. Pero hay aún así otra diferencia que lo caracteriza, que ahorita lo voy a mencionar. En la segunda viñeta, se evidencia una carencia en el control del consumo y mantenimiento de la conducta a pesar de las consecuencias negativas. Porque sobre todo cuando el consumo es experimental o de forma inicial, pudiera, como lo mencioné en la diapositiva anterior, pues tener más vulnerabilidad a los efectos de esta sustancia. Entonces pudiera ser que en esa ocasión, no sé, te sentiste muy mal, faltaste a la escuela o eh, te gastaste un dinero que no te habían dado para eso, no sé, X consecuencia que a ustedes se les ocurra.
Y entonces analizas y dices, bueno, realmente no me trajo una consecuencia positiva, yo creo que hago un consumo social o si no tienen autocontrol, pues entonces evitan el consumo. Pero cuando hay carencia en el control del consumo y mantenimiento de conducta, ya te fue mal y no entendiste esa lección, entonces ya estamos hablando de abuso de alcohol. Y un excepto es en la última viñeta. Nunca debe haberse cumplido los criterios para dependencia que están en la siguiente diapositiva. ¿Sí? O sea, abuso de alcohol es un consumo desadaptativo y no controlar su consumo a pesar de las consecuencias negativas. Digo, les repito, en consumo desadaptativo, que también se ve en dependencia, hay una subclasificación, pero bueno, ahorita no la vamos a ver tal cual, si está un poquito larga. Y la dependencia de alcohol, aquí es dependencia, no es abuso. Entonces, una dependencia nos está hablando que ya hubo un abuso de alcohol y que ahora son alcohol dependientes. Entonces, en la primera viñeta es lo mismo, patrón de consumo desadaptativo con repercusión negativa en múltiples campos de funcionamiento del paciente. Lo mismo que dije en la diapositiva anterior, repercusión social, familiar, laboral, legal, física, etcétera. Y en la segunda viñeta, igual lo mismo, se evidencia una carencia en el control de consumo y mantenimiento de la conducta a pesar de las consecuencias negativas. Hasta aquí el concepto está exactamente igual de abuso que de dependencia, ¿verdad? Pero la última viñeta es la que cambia. Presencia de tolerancia y abstinencia, que estoy seguro que esto ya lo habían escuchado porque es un tema que se ha platicado mucho, les dan conferencias, clases, orientación, entonces nada más para manejar el concepto. Tolerancia y abstinencia. Ay, se mueve. Tolerancia y abstinencia. En la primera viñeta, tolerancia es el efecto de una misma cantidad de sustancia va a disminuir con su consumo mantenido, lo cual genera necesidades crecientes de dicha sustancia para conseguir el efecto deseado. Es decir, si ustedes se toman o se tomaban 3 cervezas y entonces con esto conseguían los efectos deseados, que puede ser desinhibición, euforia, relajación, aumento de la sociabilidad, no sé, por el motivo que ustedes lo consuman. Ahora no necesitan 3, sino que necesitan 4, necesitan 5 o una sustancia que tenga más porcentaje de alcohol, etc. Y en cambio, abstinencia es el síndrome característico que se presenta por la sustancia que se consume generado al disminuir o suspender su consumo. Casi siempre se identifica la abstinencia comúnmente, coloquialmente, como cruda. Entonces, puede ser de forma de síntomas muy leves o puede ser un poquito más agresiva cuando ya se está suspendiendo en tiempos más prolongados y el consumo también fue por un periodo largo de tiempo, o sea, meses de consumo frecuente de alcohol. Pero inicialmente, les repito, puede ser nada más como una cruda, ¿no? Que cuando lo que hacen y la recomendación que dicen de que, bueno, consume otra cerveza o consume otro tequila o lo que sea que estén tomando para que te sientas mejor, eso es un claro síndrome de abstinencia. O sea, si el alcohol te está haciendo reducir los síntomas que tenías, que ahorita lo vamos a ver, entonces lo que tienes es un síndrome de abstinencia. Cuando te sientes mal, suspendes la sustancia, poco a poco te vas desintoxicando. Si tú estás consumiendo en pequeñas cantidades para no sentirte mal, entonces estás continuando un síndrome de abstinencia. Hay personas que dicen, no, es que consumí más el fin de semana, pero entre semana nada más me tomo 1 o 2 todos los días porque si no me siento mal. O sea, es un síndrome de abstinencia. Cuando se presenta la tolerancia, pues es
que ya hubo un cambio a nivel cerebral, que ya lo está procesando, sin embargo, no deja de ser tóxico para las células cerebrales, que pues sí tienen muchas consecuencias, sobre todo en el grupo de su edad. El, el alcohol es la sustancia consumida más frecuentemente por los adolescentes. Hubo un estudio en el Estado de México donde se encuestó a una población grande de último año de bachillerato, donde el 70% de los estudiantes de ese último año, cercanos a los 18 años de edad, refieren haber probado el alcohol. De esos 70, solo el 55% dice haberse emborrachado alguna ocasión por lo menos. Y alrededor del 50% de los estudiantes consumieron alcohol el último mes antes de la encuesta y se consideran bebedores actualmente. Entonces, el consumo excesivo también es frecuente y casi el 90% de todo el alcohol consumido por los adolescentes se produce durante una borrachera, que bueno, se llama intoxicación alcohólica, que también puede ser de leve hasta muy grave, incluso causar la muerte, cuando no tienen este consumo previo. Entonces, cuando es experimental puede ser incluso más riesgoso. Sobre todo en las mujeres, porque tienen un peso corporal más bajo y no presentan una enzima hepática que ayuda a la digestión del etanol. Entonces, incluso con 2 bebidas se puede causar una intoxicación suficiente como para considerarse una borrachera. El problema con las intoxicaciones alcohólicas es que ponen a su grupo de edad, bueno, y en general a toda la población, en una situación de riesgo de accidentes, lesiones, actividad sexual imprudente o no deseada, como lo habíamos comentado anteriormente, y cualquier otra situación desafortunada que se les pueda ocurrir. Entonces, sí tiene que fomentarse que si se va a hacer un consumo de alcohol sea moderado, social. Ahora, continuando con lo que estábamos en la diapositiva anterior. El síndrome de abstinencia puede estar presente en cualquier sustancia, la que quieran, incluso no necesariamente puede ser sustancia, puede ser cualquier cosa que nosotros estemos utilizando con mucha frecuencia y que se nos quite bruscamente. Pero hablando de causado por sustancias y específicamente por alcohol, se presentan por lo regular al cabo de 8 horas después del último trago, pero pueden ocurrir días más tarde, no necesariamente es inmediatamente. Y bueno, el punto máximo de estos síntomas está ubicado entre 24 y 72 horas en este caso, pero cuando el consumo ha sido durante muchos años, puede durar incluso semanas. Incluso se tienen que hospitalizar para tratar de desintoxicar a la persona o al paciente. Los principales síntomas del síndrome de abstinencia están en esta tabla, que son ansiedad, fatiga, depresión, irritabilidad, todo les molesta, temblores, sobre todo en extremidades superiores, en las manos con el pulso fino, sudoración excesiva y no justificada. Este es el más frecuente y el más incómodo: dolor de cabeza, insomnio, pérdida de apetito y taquicardia. Pero puede ocurrir unos síntomas o un estado que se llama delirium tremens, que es de mucha mayor gravedad. Quiere decir delirio tembloroso, y también se puede presentar como complicación en una intoxicación por benzodiazepinas o por barbitúricos. Se divide en 3 fases. En la primera fase, el síndrome de abstinencia comienza
pues le digo, de entre 5 y 8 horas después de dejar de beber, se caracteriza principalmente por dolor de cabeza, agitación, ansiedad, temblores graves, náuseas, vómitos, mucha sudoración, somnolencia, calambres, incluso en esta primera fase pudiera ya haber alucinaciones. En la segunda fase, que tiene lugar entre las 15 y las 30 horas, se caracteriza por los mismos síntomas más actividad convulsiva, que es cuando se presenta el delirium tremens. Y en la tercera fase, que esta es la más específica, la más característica del delirium tremens, va a cursar con confusión, ilusiones extrañas, alucinaciones muy perturbadoras, agitación, midriasis, que esto quiere decir que la pupila se dilata o puede estar incluso una dilatada y la otra no tanto, diaforesis, que es una sudoración en frío, están totalmente bañados en sudor como si acabaran de correr 10 kilómetros. Es muy profuso el sudor, no es una sudoración normal. Por eso se le llama diaforesis. Van a estar con la respiración muy acelerada, con taquicardia, también la frecuencia cardíaca muy acelerada. Incluso pueden tener temperatura muy alta, hasta de 39 grados. Y lo más preocupante del delirium tremens es que puede ser mortal. A diferencia de la mayoría, bueno, de la mayoría, porque hay otros que también causan la muerte, pero este delirium tremens por alcohol puede ser mortal, sobre todo en mujeres, en este grupo de edad que todavía no terminan el crecimiento físico ni mental. Entonces, los hombres son un poquito más resistentes por la presencia de esta enzima hepática que comenté hace rato, pero no están exentos de poder presentar un delirium tremens. Entonces, una vez que se presenta el delirium tremens, quiere decir que es algo de gravedad y que se tiene que acudir a un hospital. No es algo que se pueda manejar en casa, ¿sí? Porque ya está afectando las funciones del sistema nervioso central. Entonces, les repito, si solamente están los principales síntomas, que son los que están en la parte de arriba de la tabla, pues es algo que posiblemente se puede manejar en casa, pero si ya están en la fase 3, fiebre, alucinaciones, fiebre, confusión, sudoración muy profusa, respiración acelerada, frecuencia cardíaca acelerada, convulsiones, comportamiento errático, eso no es de manejarse en casa, sino que se tiene que acudir a revisión médica, ¿sí? Bueno, entonces por lo pronto por esta lección es todo. Uso y abuso de alcohol únicamente van a ser su diario de aprendizaje. Que tengan excelente día.